Se oye. Muy bien. Muchas gracias de nuevo a todos por su asistencia en materia civil y familiar. Me voy a permitir dar lectura al currículum de la maestra. Es egresada de la Universidad de Texas en El Paso, de la Universidad Autónoma de la Universidad de Texas en El Paso, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con 2 maestrías en Derecho, una en Derecho Empresarial y otra en Administración y Procuración de Justicia. Ha participado como ponente en foros internacionales y a nivel nacional y se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en las carreras de Turismo y Derecho. Trabajó en el Consejo Nacional de Turismo, fue coordinadora en México en un proyecto ambiental y desde hace más de 25 años trabaja en el Poder Judicial del Estado, donde actualmente se desempeña como la jueza octavo de lo familiar por audiencias en esta ciudad. Instaló en el tribunal a su cargo el primer espacio lúdico del país para los menores que comparecen a los tribunales, la primera cámara GESEL en tribunales, el pago de pensiones alimenticias por medio de tarjetas de débito para agilizar los trámites de pagos de pensión alimenticia. También implementó una serie de medidas de protección que se les otorgan a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, habiendo sido invitada por el Instituto Nacional de las Mujeres a participar como ponente en foros realizados en México y en esta ciudad. Ha recibido varios reconocimientos por su trabajo de las barras de abogados, la Secretaría de Turismo, la ciudad de Brownsville, Texas, la Secretaría de Relaciones en nuestro país y por el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez por la aportación para el mejoramiento jurídico en el Estado. A nivel federal por los trabajos realizados en la prevención y estrategias de seguridad para niñas, niños y adolescentes y la lucha por un trato digno a los migrantes. Pues sin más preámbulos, cedo el micrófono a la maestra Patricia Martínez Telles. Gracias. Senador, gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con respeto a los senadores y diputados aquí presentes en este histórico foro que por segunda vez, ya que hace 31 años, un 5 de agosto del 91, se celebraba el primer foro en el que el Congreso de la Unión convocaba a un parlamento abierto, y eso fue cuando el Tratado de Libre Comercio. Hoy el Congreso de la Unión vuelve a hacer historia al estar aquí en este parlamento abierto, en esta querida ciudad Juárez, donde la patria termina y donde la patria comienza. También saludo a quienes están siguiendo esta transmisión a través del canal del Senado y a través del canal de esta universidad. Quiero agradecer profundamente la invitación que se me hizo para participar en este foro por parte de la Comisión del Senado de la República, por parte de la diputada federal Andrea Chávez, la más joven promesa de México, egresada de esta universidad y juarense, así como de mis colegas académicos y muy en especial del doctor Jorge Alberto Silva Silva, que gracias a él le debemos que esta universidad tenga maestrías. Y también quiero agradecer a los organizadores de este foro que me invitaron a participar. Estamos viviendo el nacimiento en una nueva era en materia jurídica en México. Es aquí cuando la participación del Poder Judicial, de personas abogadas y académicas en la elaboración y refinamiento de los tópicos que se detallan en el legislativo y que se debaten en el legislativo, no tienen sustituto. El proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que aquí se analiza es como el pegamento unificador, el mortero, por así decirlo, del edificio sobre el que descansa la impartición de una justicia que en primer lugar debe ser equitativa, esto es, que aplique las mismas reglas en los procedimientos, llevando a cabo su implementación en las entidades federativas, homologando los procesos en los estados, cuando se examinen las figuras en su normatividad sustantiva, para mantener el respeto a la autonomía de estas entidades, como se encuentra dispuesto en el quinto transitorio de este código. Al priorizar la oralidad y los medios alternativos de solución de controversias, se agilizan los procedimientos y su resolución.
Quienes son puestos bajo la lupa de Temis, la diosa de la justicia, anhelan que en la aplicación de lo que se pone sobre la balanza, el equilibrio logrado sea el mismo, ni mejor ni peor, ni diferente de acuerdo a la localidad. Por ello, nuestro entendimiento de lo que debe ser justicia fue personificado por una diosa. Estamos ante un parteaguas, un paradigma con la implementación de los juicios orales en nuestro país, en lo cual nosotros ya tuvimos experiencias previas con personajes tan notables como los abogados Querido Moreno y Demetrio Sodi. Esto fue en la tercera década del siglo pasado, una época brillante que en la tercera década se llevaron a cabo estos juicios con jurado, procesos trascendentales que sacudieron el alma entera de nuestro país. La incorporación de la temática en materia civil y familiar a un código nacional para impedir que requerimientos sui generis del tema civil y familiar se diluyan en áreas en las cuales no se deben confundir jamás, nos presenta una oportunidad de hacer historia y ser recordados como quienes por fin hicimos algo para saldar una cuenta añeja que se tenía con la sociedad, principalmente hoy con una sociedad tecnificada e informada. No estamos en tiempo para experimentaciones que hemos pagado muy caro. Seamos recordados como aquellos bajo quienes se dio el equivalente de una revolución jurídica de naturaleza pacífica. No quiero dejar de mencionar, y lo tenemos en esa imagen que ustedes están viendo en pantalla, ella es una menor de edad, María del Pilar Moreno, y fue el primer juicio oral que se celebró en nuestro país, al que hice referencia hace rato, era en el Palacio de Belén, y ese juicio, realmente México estaba muy adelantado para la época, fue resuelto con perspectiva de género, y se llevaron procesos muy célebres. Ahí también se resolvió el caso de la muerte del senador chapaneco Belisario Domínguez. Pero vamos a hablar de cuáles son las ventajas de este código. Miren, era importante para mí mencionarles que hace muchos años, en el 2015, que un foro de justicia cotidiana en el estado de Chihuahua, al que fui invitado, también fue invitada la magistrada que se encuentra aquí presente. Entre las propuestas que nosotros hacíamos, en la propuesta que yo hice, fue la necesidad de hacer un código federal o un código nacional como es el que ahora estamos analizando. ¿Y por qué razón? Miren ustedes, en el 2010 me tocó participar en la mesa técnica de un código de familia y nosotros decíamos que había que desagregar la materia en la normatividad sustantiva, no en la normatividad adjetiva. Entonces, nos decía un grupo de magistrados, díganos ustedes cuáles son las ventajas de tener un código de familia y cuáles son las desventajas porque lo vamos a desagregar. Y ¿saben ustedes qué fue algo que pesó mucho en esa decisión para que fuera un código de familia? Porque sí hay diferencias en las materias. En materia civil es principio dispositivo, en materia familiar es suplencia de la queja, ahora suplencia de las partes. Pero era la violencia que ya estaba permeando a las familias. Y saben, hemos visibilizado la violencia de género, pero apenas estamos empezando a visibilizar la violencia en la familia. Y la primera es resultado de la segunda. Y sí, es importante mencionarlo y traerlo a este foro, porque es un tema novedoso que me da mucho gusto que el código en el artículo 630 menciona los procesos de restauración familiar en los cuales las familias que hayan vivido violencia, que no sean sometidas a un proceso de mediación, sino que sean atendidas por un facilitador. Quiero compartir con ustedes que desde el año pasado, a través del Instituto de Justicia Alternativa, de quien hemos recibido todo el apoyo, nosotros al ver
el crecimiento tan grande, ¿verdad? La explosión de esta violencia dentro del seno familiar. Y miren, las estadísticas del INEGI, antes de la pandemia, el 47.3% de las familias o las personas en pareja, matrimonio, concubinato, vivían el 47.3% de violencia las personas. Con la pandemia esto se incrementó un 24%. Estamos casi teniendo un 70% de violencia en los casos de los cuales estamos teniendo conocimiento. Ahora, ustedes me preguntarán, sí, pero ¿y eso por qué es tan relevante? Es tan relevante porque hace 20 años, y muchos egresamos de esta universidad hace más de 20 años, no llevamos la materia de psicología, no veíamos estos temas. Y en los juzgados familiares, bueno, se decretaban disoluciones del vínculo matrimonial, adopciones, rectificaciones, pérdidas de la patria potestad, alimentos, guardia y custodia, convivencia, pero no veíamos la violencia. Y si nosotros no ayudamos a las familias, la violencia seguirá creciendo. La tenemos que revertir, ¿la podemos revertir? Sí. Les decía yo que la práctica que tenemos con los facilitadores nos ha ayudado tanto que nos permite que la gran mayoría de los juicios, y estoy hablando de juicios contenciosos, porque un juzgado familiar, el 60% son juicios contenciosos, un 65% tal vez, y el resto vendrán siendo juicios de rectificaciones de acta, divorcios voluntarios o jurisdicciones voluntarias. Pero de ese porcentaje, la violencia es muchísima. Y someter a las partes a un procedimiento puede ser revictimizante. En un foro del perdón y la reconciliación que participé en la Ciudad de México, una abogada precisamente que había vivido mucha violencia dentro del seno familiar, nos dijo y nos lo compartió porque escuchamos a víctimas y escuchamos a victimarios y esos temas nosotros no los conocemos. Una víctima se puede convertir en victimaria, sí, y un victimario se puede convertir en víctima, por supuesto. Y nos decía ella, yo recuperé mi vida cuando pude transitar por una rehabilitación emocional. Entonces, esto sí voy a hacer mucho énfasis porque en este código se habla de justicia cotidiana, pero también está la justicia restaurativa, que es tan importante. Pero vamos a ver las ventajas. Entonces, bueno, en el foro que estábamos en Chihuahua, vimos las ventajas que tenía desagregar esa materia en normatividad sustantiva y sigo aclarando. Entonces, ¿cuáles son estas ventajas? La primera de ellas, tenemos que en la materia civil y la materia familiar están relacionadas con asuntos comunes a personas y esta es la justicia cotidiana. La segunda, era necesario homologar la normatividad adjetiva. ¿Y saben por qué era necesario homologar esta normatividad? En esa mesa técnica que ya mencioné del Código de Familia, revisé toda la normatividad sustantiva y adjetiva de todos los estados. Y en los procedimientos orales me di cuenta que cada estado tenía una regulación diferente. Dije, ¿cómo le va a hacer un abogado cuando va a otro estado? Los plazos eran diferentes, la forma de llevar eran diferentes. Entonces dije, no, esto hay que homologarlo, es necesario. Entonces hagamos un código nacional. Y qué bueno que el proyecto ya está, es un buen proyecto y bueno, actualiza la implementación de nuevas herramientas y medidas digitales y desaparece las lagunas normativas existentes. Y miren, menciono la oralidad, todavía en México nos falta camino por recorrer. El año pasado ingresaron 77% de demandas en sistema tradicional, 77%, y el 23% fue en sistema oral. Entonces, eso nos va diciendo cuánto vamos a tener que recorrer. Y todavía estamos con el sistema tradicional y tenemos a los abogados en las pruebas preguntándole a un testigo que diga el testigo si sabe y le consta. No, las reglas ya cambiaron. Un juicio oral es teoría del caso. Es una escucha activa.
una participación directa del juzgador y son interrogatorios, y un interrogatorio empieza con un qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y en los sistemas tradicionales, nombre de quién, pues de mi mamá, de mi papá, su nombre, pues Patricia. No sabíamos preguntar su nombre completo, Patricia Martínez Telles. ¿Dónde nació? Ahí ya empezamos un poco más a entrar a la oralidad, pero hemos sido tan formalistas y esto cambia. Además estamos siguiendo un sistema anglosajón. En el 2005, Chihuahua empezó ya, en ese entonces, 2005, fíjense, estamos hablando de 15, 17 años, se hablaba ya de que venía un nuevo sistema penal acusatorio, donde íbamos a pasar de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio adversarial. Y recuerdo que en el 2005, en la Casa de la Cultura Jurídica, está el presidente del tribunal, y algunos compañeros penales habían viajado a Chile, porque el sistema oral en Latinoamérica inició en Chile, en Argentina, y fueron a ver juicios orales allá, y yo le comenté, ¿y por qué vamos a ver juicios orales allá? Si estamos siguiendo un sistema anglosajón, pues vamos a ver los juicios orales en El Paso, aquí es la ventaja de ser frontera, y lo hicimos. Y vimos juicios penales, y vimos juicios civiles, en cortes federales y en cortes estatales, y vimos juicios familiares, la rama de juicios familiares, todos los diferentes casos en la materia familiar, pudimos observar cómo se llevan a cabo esos juicios. Y entonces, pues hay muchas normas que pues no debería de estar, y aquí se regula, es simple, el lenguaje es inclusivo. Es un buen proyecto. Sin embargo, yo sí me permitiría sugerir que se hicieran algunas adecuaciones por la naturaleza de la materia familiar. En algunos artículos habrá que agregar un texto, en otros cambiar la redacción, y bueno, pero seguiremos con estas ventajas. El Código Nacional de Procedimientos Familiares regula la implementación de procesos y trámites digitales con procedimientos en línea. Tenemos también que simplifica los trámites judiciales y reduce al mínimo las notificaciones personales. El lenguaje es inclusivo. Luego, se impulsa la oralidad, no alcanzo a ver, es el 6. Impulsa la oralidad en la materia civil y familiar. En materia familiar, los procedimientos de medios preparatorios y jurisdicciones voluntarias se pueden llevar de forma escrita o seguir las reglas de los juicios orales. Esto sí es importante. La cantidad de juicios que lleva un juzgado familiar, no pueden ustedes imaginar. Los datos del INEGI, casi el 40% de los juicios que se llevan en toda la República Mexicana son materia familiar. 20 y tantos % en civil, otro tanto en materia mercantil, y donde menos juicios se llevan es en materia penal. Aquí, en el 2020, en Chihuahua, se conocieron de 12,000 causas penales, de 14,000 demandas civiles y de 32,000 casos familiares. Y siempre la materia familiar la han dejado al final, en todo. Luego, las personas abogadas del país pueden litigar en cualquier entidad federativa, se prioriza los medios alternativos de solución de controversias. El proyecto está pegado a los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales nuestro país es signatario. Está en el libro 11 de la Cooperación Procesal Internacional, y aquí sí yo quiero exhortar a las diputadas, ¿verdad?, y a los senadores. Se presentó un proyecto, unas sugerencias, una propuesta en la tercera mesa del código que se llevó, del foro que se llevó en Veracruz por parte de la Academia de Derecho Procesal Internacional y Comparado, el proyecto que llevó la propuesta en la que trabajó arduamente nuestro querido maestro, el doctor Silva Silva. Participó, conjuntó a muchas personalidades, gente de Relaciones Exteriores, de la Haya, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es un gran proyecto y ojalá se revise, se entre a un verdadero debate y se vea el trabajo de todas estas personas. Luego, también se abre la puerta a la mejor interpretación aplicable al caso, se reducen las formalidades y privilegios y se privilegia la contradicción. Miren, si no sabemos interrogar, menos sabemos contrainterrogar.
Pero en este código, o sea, ya no se está preparando, vas a interrogar, vas a contrainterrogar, puedes reinterrogar y puedes recontrainterrogar. Otra ventaja, los poderes judiciales de los estados podrán implementar este código en forma gradual, contándose con un plazo de 8 años. Vamos a pasar a la lámina, por favor, a la número 12. Vamos hasta la 12. En septiembre del 2017 se reformó el artículo 73 de nuestra Constitución en su fracción 30ª. Y entonces, este artículo dice, los estados no están facultados. ¿Quién está facultado? ¿Quién está facultado para regular sobre materias procesal? El Congreso de la Unión. Y hubo muchos estados que han estado legislando y ahí vienen entonces las acciones de inconstitucionalidad. Vamos al número 13, aquí fueron las estadísticas que estuve revisando, la siguiente por favor, en la materia familiar, de lo que yo ya les hablaba. La carga de la materia familiar es muy grande. A la siguiente. Este proyecto de Código Nacional en la exposición de motivos señala que la justicia cotidiana está justamente encaminada a resolver los conflictos de día a día, a atender los problemas más frecuentes de las personas y a generar y hacer de la justicia que ésta sea más sencilla, pronta y expedita. Esto es la justicia cotidiana, que regula conflictos que se generan en la convivencia diaria de las personas. Pero la justicia restaurativa, su objetivo principal es identificar y atender los daños que nacen en el seno y entorno familiar para dar la oportunidad a que los mismos sean atendidos de forma colectiva o individual con procesos de rehabilitación y sus integrantes asumen responsabilidades y buscan repararlos de manera afectiva. Por eso la materia civil y la materia familiar son diferentes. No estoy diciendo que pensemos en desagregar la materia familiar de este Código Nacional. Únicamente estoy pensando y estoy sugiriendo, proponiendo que sí se hagan unos cambios a algunos de los artículos para que quede más claro a quienes trabajamos precisamente los impartidores de justicia con esos códigos y que podamos dar una mejor solución a las partes que acuden a nosotros. Miren, cito, y este estudio yo creo que a ustedes les va a sorprender y es muy importante por todo lo que está viviendo el país entero. Cito al doctor Óscar Armando Esparza del Villar, quien por su trayectoria académica y las investigaciones en el área de psicología fue galardonado con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua 2021 la semana pasada, quien en su línea de investigación aborda el tema en relación a la violencia. Y este tema es relevante en la impartición de justicia restaurativa en materia familiar. En nuestro país, antes de la pandemia, bueno, ya les dije, la violencia estaba el promedio en 47.3 y ahora durante la pandemia un 24%. La investigación llevada a cabo, él llegó a estas conclusiones en su última publicación titulada Relación entre diferentes tipos de violencia y salud mental en estudiantes de secundaria y preparatoria del norte de México. Es muy importante lo que voy a mencionar. Comparó varios tipos de violencia con estudiantes de secundaria y preparatoria, evaluó junto con otros psicólogos si los adolescentes habían experimentado violencia social o comunitaria, viendo si habían presenciado un acto violento, si los habían secuestrado, si los habían balaceado, o si, bueno, la lista fue muy grande. O también les preguntaron si habían estado al tipo de violencia que fuera. A esto los psicólogos le llaman violencia comunitaria o violencia social, encontrando que varios de ellos sí habían sido expuestos a violencia comunitaria o social, pero también midieron violencias más cercanas, como la violencia en la pareja, el ciberbullying y la violencia que lo que se encontró fue, y la violencia en la familia, y lo que se encontró que la violencia más cercana y lo que más afecta a las familias es, más que la violencia comunitaria, es la violencia en la familia. Por eso tantos problemas a los que nos estamos enfrentando. Vámonos rápidamente a la lámina 18, tengo ya 4 minutos, quiero señalar, por favor, ¿te ubicas por favor en la lámina 18? No, no es esa, adelante, la lámina 18. Ok, esas fueron las visitas que se hicieron en el 2006 a la Corte del Paso. Siguiente, pásalas todas rápidamente, porque, ok, estas visitas fueron desde el 2006. Miren,
dale, vele dando a todas. Aquí están cuando los jueces desde el 2006, estoy hablando de enero del 2006, hicieron esas visitas. Siguiente. Miren, la oralidad es la misma. Tuve la suerte de presenciar juicios también en Suiza. No hay juicios orales a la europea o juicios orales a la americana, ni deben ser los juicios orales a la mexicana. La oralidad es exactamente la misma. Este código nos habla de una teoría del caso, nos habla de los interrogatorios y yo creo que va a ayudar mucho a que el país pueda salir adelante y que realmente tengamos una buena impartición de justicia. Esta es la sala lúdica, dale rápidamente, las escuchas de menores. Yo en mi trabajo les menciono a los senadores y a los diputados por qué es importante darle rápidamente a todas las láminas. Ok. Esto es lo que vemos nosotros en los juzgados familiares. Hice el análisis de varios artículos, no va a haber tiempo de verlos y pues ojalá y puedan revisar el trabajo para que se pueda entender todo lo que ahí he dicho. Miren, sin justicia no hay paz y no hay camino a la paz es el camino. Cuando nosotros, para la gente la justicia es algo tangible, es algo que se siente, para la gente la justicia no es una estatua de granito afuera de una corte, ni tampoco una junta de notables resolviendo. Para la gente la justicia es tangible y la debe sentir. Y cuando nosotros escuchemos a la gente gritar con alegría hasta que por fin se hizo justicia, en ese momento sabremos que que como Estado y como nación vamos por el camino correcto. Que sea esta nuestra vía apia hacia la impartición de justicia que todos anhelamos. Muchas gracias. A la maestra Patricia Martínez Telles, es muy interesante escuchar la experiencia de la separación sustantiva en las materias civiles y familiares y las recomendaciones y la necesidad de homologar la normatividad adjetiva. Nos llevamos sus puntos de vista, sus recomendaciones y los tendremos muy en cuenta en el ámbito de nuestro trabajo. Muchas gracias. A continuación me voy a permitir dar lectura a la siguiente ponencia de la licenciada Cintia Liliana Nájera, jueza de Decimo Civil de Audiencias. El nombre de la ponencia es Una justicia civil en México. La licenciada Nájera es egresada de la licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, mi universidad también. Cuenta con maestría en Procuración y Administración de Justicia por la Universidad Autónoma de Chihuahua, Extensión Ciudad Juárez. Dentro del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua se ha desempeñado como oficial judicial adscrita, secretaria proyectista, juez octavo de lo civil, juez décimo de lo civil por audiencias. Actualmente se desempeña como juez décimo civil por audiencias en el Distrito Bravos, aquí en Juárez, y en materia mercantil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua. Ha participado en más de 30 cursos, entre los cuales se destacan Diplomado Juicio Oral Mercantil, Diplomado de Derechos Humanos y la Prevención de Género en la Impartición de Justicia. Protocolo para juzgar con perspectiva de género, curso de capacitación de formación de formadores en materia mercantil de proceso oral 2020 y se ha desempeñado también como docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua en el plantel número 9. Pues sin más, cedo la palabra a la maestra Cintia Liliana Nájera. Buen día a todos, compañeros abogados y futuros abogados, ya que ya me enteré que también hay estudiantes, qué bueno que participan en este tipo de eventos. Senador Rafael Espino de la Peña, le agradezco que en esta ocasión haya tomado en cuenta a Ciudad Juárez y nos haga partícipes de este foro tan importante para nosotros los abogados, pero sobre todo se escuche la opinión de los principales operadores del sistema de justicia
civil y familiar, como lo somos los juzgadores, los abogados postulantes y académicos, ya que somos quienes diariamente interpretamos y aplicamos la codificación procesal. Precisamente en el mes de julio del año 2014, después de varios años de trabajo, se publicó aquí en el estado de Chihuahua el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Familiares, dando así inicio a la aplicación del sistema judicial oral en estas materias. No obstante, ahora con esta reforma, siento que estamos regresando un poco a la reglamentación anterior que teníamos, en la que se encontraban dos códigos procesales de diversas materias en uno solo, siendo una de las principales razones de la separación de estas legislaciones mejorar la impartición de justicia a través de una regulación especializada en dichas materias, ya que el sentir del gremio jurídico es que ha funcionado, hay satisfacción con la reglamentación y aplicación de los dos códigos procesales por separado. Estas normas entraron en vigor en el año 2015 y 2016 y desde el año 2014 se inició con la capacitación del personal y se realizaron las adecuaciones necesarias en la infraestructura del Tribunal Superior de Justicia para la implementación de los juzgados en oralidad civil y familiar. Este proyecto, el que estamos comentando ahora, pretende realizar un código único para ambas materias. Yo considero que lo ideal sería un Código Nacional de Procedimientos Civiles y otro Código Nacional de Procedimientos Familiares, ya que en materia civil hay requisitos de forma que en materia familiar no hay dentro del procedimiento. Y bueno, en el estado de Chihuahua desde hace más de 6 años se practica la justicia por el sistema judicial oral en materia civil y familiar, con la que se ha experimentado los beneficios del sistema oral, como lo es que se lleven a cabo procedimientos judiciales en menor tiempo, de manera ágil, el acceso a la justicia con mayor certeza, transparencia, confianza y seguridad jurídica para los justiciables, ya que al acortarse los términos probatorios, reducir la suspensión del procedimiento, eliminarse términos y requisitos para la ejecución de sentencias definitivas, se tiene así un claro ejemplo de la ejecución de la justicia pronta y expedita. Además de que la reglamentación civil y familiar en justicia oral ha sido respetando los derechos fundamentales de quienes intervienen en el proceso, ya sea como parte directa o tercero. Incluso se aplican los diversos protocolos para actuar cuando se ven involucrados los derechos de los niños, niñas, adolescentes o de personas vulnerables, y diariamente se juzga en cada uno de los procedimientos judiciales civiles con perspectiva de género, y entiéndase esto en sentido amplio y no únicamente como referente a la mujer. Asimismo, se aplican los principios rectores del proceso oral, que son la inmediación, igualdad, publicidad, oralidad, concentración, contradicción y continuidad, los cuales son ejercidos tanto por los litigantes como por los juzgadores dentro de cada una de las constancias que integran el expediente, así como en las audiencias orales que se celebran dentro del procedimiento, con lo que se agiliza y transparenta el desarrollo judicial, del proceso judicial. Por lo que considero que en el estado de Chihuahua estamos bien con los dos códigos procesales y que es innecesario el cambio, en virtud de que la separación de las disposiciones legales del procedimiento por materia ha sido benéfico para la comunidad en general. Su aplicación fue un gran reto para el gremio de abogados, postulantes, así como para los impartidores de justicia, reto que hemos ido superando día a día satisfactoriamente. Sin embargo, pues estoy consciente de que por disposición legal debe emitirse un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que desde el mes de septiembre del año 2017 se reformó la Constitución Federal en este sentido.
y la reglamentación procesal debe ser acorde a la enunciada justicia cotidiana. Esto con la finalidad de lograr la solución de conflictos judiciales de manera más viable para los justiciables, aplicando los principios generales del derecho de economía procesal y de justicia pronta y expedita e igualdad ante la ley. Para esta fecha, 2017, en los códigos de procedimientos civiles y Código de Procedimientos Familiares aquí en el Estado, ya se contenía en su normativa la posibilidad de solución de conflictos a través de la justicia alternativa. Y dentro del Tribunal Superior de Justicia se encuentra el Instituto de Justicia Alternativa, integrado por personal capacitado en mediación y conciliación, quienes auxilian a que los problemas legales se puedan resolver sin llegar a un juicio, y en caso de que ya se encuentre en trámite el proceso judicial, de haber oportunidad y disponibilidad de los contendientes, el personal de este instituto apoya para lograr la celebración del convenio con el que se dé por terminado el proceso judicial. Y el 30 de mayo del año 2015 se expidió la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chihuahua, que precisamente regula la aplicación de los mecanismos alternativos para la prevención y solución de controversias legales a través de la difusión de la cultura de paz. Y aquí, en Chihuahua, también se cuenta con mediadores o facilitadores privados, quienes han recibido la capacitación por parte del Tribunal Superior de Justicia, siendo ellos también un apoyo externo para los juzgados civiles y familiares por audiencias en la solución de los problemas legales, tanto en las materias civil y familiar, y ahora también en la materia mercantil, ya que desde el día 4 de junio del año 2022 se implementó la especialización en materia mercantil, juzgados civiles por audiencias. Por lo que desde antes de la reforma constitucional, aquí en Chihuahua ya se utilizan y aplican los mecanismos alternos para la solución de conflictos. Y conforme ha evolucionado la sociedad, el uso de la tecnología se ha vuelto primordial, ya que a través de ella se puede acceder a diversos ámbitos y la impartición de justicia no es la excepción en la utilización de las herramientas e instrumentos tecnológicos, siendo más eficaz el servicio que se brinda. Y desde el inicio de la implementación de los juicios orales, aquí en el Estado de Chihuahua, tanto en materia penal, mercantil, civil y familiar, la tecnología ha sido un pilar del trabajo jurisdiccional, ya que las audiencias orales quedan registradas a través de los medios electrónicos. La audiencia queda grabada en un video de formato digital, ya no es necesario su transcripción, siendo así la cuestión digital parte fundamental de los procedimientos. Las resoluciones o determinaciones tomadas por el juez en cada una de las etapas procesales, las manifestaciones de los litigantes y contendientes directos, así como las declaraciones de los testigos, de los peritos, de los absolventes, quedan grabadas en la videograbación, siendo este el único registro con la totalidad de los detalles de la audiencia oral. Y conforme se ha hecho presente la tecnología en la vida diaria de las personas y del sistema judicial, los legisladores la han incluido, y en este proyecto que comentamos el día de hoy no es la excepción, ya que está regulado que a través de la tecnología se proporcione el servicio de impartición de justicia. Con motivo de la pandemia, el Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua reaccionó y aprovechó al máximo la con la que contaba, implementando métodos de operatividad en el sistema judicial, basado totalmente en la informática, para que los justiciables tuvieran el acceso a la justicia a la mano, aún y cuando el tránsito de personas se limitó, la impartición de justicia no podía detenerse, por lo que el Consejo de la Judicatura y el Pleno del Tribunal emitieron diversos acuerdos y lineamientos para la operatividad del personal durante la contingencia en materia civil y familiar y las otras de las que también conoce el tribunal. Esto para que se continuara con los trámites judiciales, utilizando las herramientas tecnológicas conforme a las necesidades y posibilidades de los justiciables. En primer término se explotó las que ya se tenían en el tribunal, mediante la página de Internet del Tribunal Superior de Justicia y los servicios que ahí se prestan.
Y en este proyecto en estudio no es la excepción de que se esté regulando el uso del correo electrónico y otras herramientas digitales, incluso la celebración de audiencias telemáticas, con el objeto de agilizar los conflictos sometidos ante los tribunales a nivel nacional. Y no pasa desapercibido que también se contempla la integración de los expedientes electrónicos, digitalizando todas las constancias que integran el expediente físico. Y he de decirles que aquí en el Estado lo hemos estado haciendo desde hace 2 años aproximadamente. Y que este expediente electrónico está a disposición del personal interno del tribunal y que pronto estará para con él poder rendir los informes a los tribunales de amparo, así como a las demás autoridades que así lo requieran, y también a los interesados directos en cada proceso judicial. Y otra observación que yo veo en este proyecto es que no regula la integración del testimonio de apelación con el expediente electrónico, por lo que sería importante que se agregara a la normativa en estudio este concepto para agilizar la tramitación del recurso de apelación, también de las competencias que se tramiten o cualquier otro trámite en el que se requiera la totalidad de las constancias por otro juzgado o por algún tribunal de alzada. Dicho lo anterior, sí celebro que el proyecto que hoy comentamos regule la justicia alternativa, el procedimiento judicial oral y digital, y concentre en algunos casos el proceso, aportando ciertas ventajas a la justicia oral civil, como lo es en los casos del allanamiento y la declaración de rebeldía, tanto en el juicio ordinario como en los juicios especial hipotecario y de arrendamiento inmobiliario. Además, he de decirles que se introduce algo novedoso en el juicio ordinario oral para convertirse en juicio ejecutivo civil, que más adelante se los he de comentar. En el Código de Procedimientos Civiles vigente, se establece que en el caso del allanamiento total a la demanda, se puede citar a una audiencia de juicio dentro de los siguientes 10 días, en la que las partes alegarán y se dictará la sentencia. Sin embargo, en la práctica sabemos que no se hace así, ya que el Código de Procedimientos Civiles vigente no menciona nada sobre las pruebas ofrecidas por la parte actora. Y la verdad, los juzgadores no nos atrevemos a irnos directamente a la audiencia de juicio, a la etapa de alegatos. Por lo que optamos por celebrar las 2 audiencias orales, la preliminar y la de juicio, y agotando todas sus etapas, con la finalidad de no vulnerar o afectar los derechos fundamentales del debido proceso y seguridad jurídica. En cambio, en este proyecto, el Código Nacional, sí se regula la concentración del juicio en una sola audiencia oral, tal como se aprecia del propio texto, y se hace mención específica para el caso en que se actualice el allanamiento, haciendo válidos los principios de concentración y continuación en la oralidad. También en el caso de rebeldía en el proceso judicial, en el código que aplicamos aquí en Chihuahua, también llevamos a cabo todo el proceso. Celebramos la audiencia preliminar con todas sus etapas y celebramos la audiencia de juicio también con todas sus etapas. Y regularmente en estos casos, yo les digo siempre, es el monólogo del juez, porque solamente el juez habla durante todas las etapas. En ocasiones acude la parte actora, pero no interviene. Siempre me dice, le digo algo que manifestar en esta etapa y me dice, no. Pues es el monólogo que hacemos. Y por el contrario, en el proyecto del Código Nacional, también en los casos de rebeldía, concentra el juicio en una sola audiencia, en los mismos términos que el allanamiento. Y entonces,
en el allanamiento total a la demanda y en la rebeldía, el proceso judicial puede terminar en un plazo máximo de 10 días a partir de que se haga el allanamiento o se declare la rebeldía. Y aquí estamos dando tregua a los principios importantes de la oralidad, que son la continuidad y la concentración. Y tienen las partes a su disposición los recursos humanos y materiales de los tribunales para la sustanciación del procedimiento judicial y que culmine lo más pronto posible sin dilaciones innecesarias. Ahora, en el caso de los juicios especiales, como en el especial hipotecario, en la codificación vigente, seguimos las reglas del juicio general. Se declara la rebeldía y de nuevo a llevar la audiencia preliminar con todas sus etapas y la audiencia de juicio. Y en el proyecto del Código Nacional dispone que si el demandado se allana o se declara la rebeldía, en el mismo auto en que se haga la declaración de rebeldía, se provee sobre las pruebas ofrecidas y se señalará a la audiencia de juicio dentro de los siguientes 10 días, en la que se resolverá, en la que se desahogarán las pruebas admitidas, se expresan alegatos y se dicta la sentencia, sin que sea necesario la celebración de la audiencia preliminar. Es decir, el proceso se desahoga en una sola audiencia oral, que habrá de señalarse en un corto tiempo, por lo que en este juicio se concentra y favorece la impartición de justicia. También tenemos el juicio que conocemos actualmente como desocupación de inmueble, en el que una vez que se presenta la demanda, se admite, en el auto que se admite, admitimos demanda, ordenamos el emplazamiento a juicio al demandado, se le concede el término de 9 días para dar contestación a la demanda, se ordena requerir del pago de las rentas adeudadas y en el caso que no lo haga, se ordena el embargo para garantizar esas cantidades y luego ya se lleva el juicio en sus etapas de sus audiencias preliminar y de juicio con todas sus etapas procesales, sin que sea permitido la interposición de la reconvención en este tipo de juicios. En el proyecto del Código Nacional que aquí les comento, lo denomina como juicio especial de arrendamiento inmobiliario y establece que en el auto de admisión se ordena emplazar al demandado y se fija ya desde ese momento la fecha y hora para la celebración de una audiencia de juicio que deberá ser dentro de los siguientes 40 días al auto de erradicación. Audiencia que no puede diferirse. Lo benéfico es que ya no se elimina la audiencia preliminar, ya nos vamos directo a una sola audiencia y que ya está señalada. Pero debemos de tomar en cuenta que para dar contestación a la demanda se le otorga el plazo de 15 días. Y hay que contar exactamente, hay que contar los días que va a tardar el actor en realizar el emplazamiento y luego los 15 días que tienen para contestar la demanda. Y sabemos que por lo regular contestan en el día 13, 14 o el 15, entonces no, el 15 a las 12 de la noche, a las 11:58, sí. Bueno, ¿cuántos tiempos nos han transcurrido para que ya se lleve a cabo la audiencia de juicio? Pues tal vez 20, ¿verdad? Más o menos, y siendo muy rápidos. Bueno. Pero en el juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral sí se contempla la figura de la reconvención. Entonces, si el demandado contestó, híjole, si el demandado contestó y reconvino, ahí están otros 15 días y recordemos que la reconvención es notificación personal y otros 15 días. Y la audiencia, la fecha de la audiencia de juicio que habíamos señalado, pues a lo mejor ya se nos pasó. Entonces yo considero que la audiencia de juicio debe fijarse, en este caso, debe fijarse
una vez, debe señalarse una vez que quede fijada la litis. Y sí, que sea en un corto tiempo, como en los otros casos de 10 días. Y así ya no hay tanto diferimiento de audiencia o de que no se celebre. En el caso del juicio ordinario oral, cuando se está reclamando una cantidad cierta, líquida y exigible, y si se allana el demandado, bueno, no es que se allana, cuando hay una confesión judicial de este adeudo, nos da la opción este nuevo proyecto que nos están presentando, de que si el actor está conforme, se convierte el juicio, se sobresee el juicio ordinario oral y se convierte en un juicio ejecutivo civil para la ejecución inmediata de la cantidad que se haya reclamado. Entonces, esto es novedoso porque esto al menos aquí en el estado de Chihuahua no lo tenemos. Como una última observación, no menos importante a este proyecto, advierto que no regula el procedimiento sucesorio especial que nosotros aquí en Chihuahua sí tenemos. Y además también que el juicio sucesorio está agregado en la materia familiar o dentro de la competencia familiar, lo que considero que no es apto para los jueces familiares, esto con motivo del cúmulo de trabajo que ellos ya tienen. Por decir un ejemplo, un juzgado civil recibe semanalmente aproximadamente 35 demandas. Licenciado Almada, ¿cuántas demandas recibe usted a la semana? 70, más los juicios sucesorios, más las demandas de los juicios sucesorios que va a recibir, y luego que no tienen el procedimiento sucesorio especial, pues entonces son juicios que van a estar, ahí van a tener bastante trabajo los jueces familiares. Finalmente concluyo, y señores legisladores, es indispensable, yo considero que es indispensable ir un paso más adelante de la composición de las normas procesales. Es importante que la forma y modo de vida de la sociedad mexicana no sobrepase la legislación procesal que está por emitirse y que regirá nuestra labor jurisdiccional. Es necesario hacer uso de la inteligencia artificial en los procesos judiciales, civiles y familiares, debiendo ser prioridad para la implementación del sistema de justicia oral, proporcionar a las entidades federativas de las herramientas necesarias, recursos económicos, materiales y humanos para la aplicación de la justicia oral civil de manera eficiente. Requerimos normas jurídicas acordes a las necesidades sociales y que su interpretación y aplicación en los procedimientos judiciales sean benéficos para los justiciables. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias a la maestra Cintia Liliana Nájera. Muy interesante lo que nos describe y sus observaciones. Sobre todo a mí me llamó la atención en lo particular el papel de los mediadores privados y las ventajas que señaló de este proyecto en cuanto al allanamiento de la demanda o la rebeldía, lo del expediente electrónico, lo del expediente electrónico. Y bueno, dicen que las buenas ponencias es cuando uno se lleva más dudas, como en este caso. Otra vez el tema de la conveniencia o inconveniencia de mantener separadas la materia familiar y la civil, pero nos lo llevamos y lo estudiaremos a profundidad. Muchas gracias. Ahora, el siguiente ponente, el maestro José Luis Almada Ortiz, amigo mío de la infancia, leo su currículum, es licenciado en Derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, cuenta con una maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tiene una carrera de tiempo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua como secretario de proyectistas de la Segunda Sala Civil, juez tercero familiar tradicional, actualmente se desempeña como juez séptimo familiar por audiencias del Distrito Judicial Bravos, ha participado en distintos cursos, talleres, diplomados, ha impartido diversos cursos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como en el Tribunal Superior de Justicia del Estado
entre los que destacan el curso de actualización a los notificadores y ministros ejecutores del Distrito Judicial Bravos y cursos de Derecho Procesal de Familia. Cedo la palabra al maestro José Luis Almada Ortiz. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación del senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, a participar en esta ponencia. También me da gusto estar aquí en la UACJ, en la cual cursé mi maestría en Ciencias Jurídicas, por lo que siempre me da gusto volver a la misma. Respecto a mi tema, tratando de respetar lo que nos convoca, es decir, el análisis y el reto y el análisis que representa esta tarea de establecer un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues me di ahora sí a la tarea del estudio del mismo a través de mi experiencia como juzgador por más de 30 años, y en la cual transité del sistema tradicional escrito al sistema oral, o como lo conocemos aquí en Chihuahua, por audiencias, y lo cual me ha permitido ver de primera mano pues las diferencias en ambos sistemas y las virtudes del mismo. He de confesar que al empezar a analizar el proyecto, sentí una natural desconfianza, porque a través de los años en los que he revisado diversos proyectos de códigos, tanto sustantivos como adjetivos, normalmente los que se nos han presentado pues son copias de algunas otras legislaciones, de algunos otros países, de algunos otros estados, y con sus adecuaciones, pero realmente me sorprendía al hacer un análisis de este Código Nacional, de esta reforma que nos presenta la Comisión de Justicia en el Senado. He de destacar que en ejercicio de la facultad y en la exposición de motivos se establece que en materia de procedimientos civil y familiar establece que es medular definir las condiciones de igualdad entre las personas justiciables que eviten discriminación, procedimientos y mecanismos judiciales orales sencillos y efectivos para resolver en todo tiempo conflictos y lograr el cumplimiento de sentencias y convenios, así como criterios jurídicos que garanticen la mayor protección de derechos humanos, lo cual es verdaderamente cierto y necesario. Es decir, se establecen las bases para que en la aplicación e interpretación de sus disposiciones se garantice el ejercicio de aquellas prácticas procesales que privilegien el debate y la calidad de la información en condiciones de igualdad y respeto a los derechos humanos. Establece los principios rectores de los operadores, es decir, de las personas juzgadoras, así como los litigantes, y menciona a los principios de oralidad, inmediación, publicidad, igualdad, contradicción, continuidad y concentración. Estos principios permitirán procedimientos más ágiles en la medida que los jueces y juezas sean los moderadores y conductores del debate, en tanto que él y las litigantes sean constructoras del debate
y las pruebas a fin de desarrollar procedimientos de mayor calidad. Aquí he de destacar que dichos principios establece la exposición de motivos, no se definen en la propuesta legal, precisamente para que estos puedan desarrollarse y potencializarse durante el procedimiento atendiendo al caso concreto, pero sobre una base objetiva que permita a las personas juzgadoras como a los postulantes ejercer sus habilidades y destrezas, garantizando el cumplimiento sustancial, funcional, práctico de esta tramitación de controversia. En esta tesitura, creo que en el tránsito del sistema tradicional escrito al sistema oral, que ya lo hemos experimentado aquí en Chihuahua, es bien importante manejar estos principios establecidos en el, si me pueden poner la siguiente, ¿okay? Es importante establecer estos principios establecidos en el artículo primero, en los que he de remarcar la importancia de establecer un sistema de impartición de justicia civil y familiar, adversarial, democrático y oral, en la que se garanticen el ejercicio de aquellas prácticas que privilegien el debate y la calidad de información en condiciones de igualdad y franco respeto a los derechos humanos. Es de natural importancia que los jueces y las jueces en este proyecto o en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se colocan como moderadores y conductores del debate y en condiciones de igualdad de las partes suplen de oficio las deficiencias de sus planteamientos sobre la base de proteger y favorecer los intereses de la familia, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o cualquiera otra que se encuentre en alguna condición de vulnerabilidad. Y es importante destacar estos principios porque no comparto la idea de que los juicios orales deban de ser iguales en todos los países, en todos los lugares. Fundamentalmente, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se establece el carácter adversarial y democrático. Entonces, la posición del juez de conductor del debate y moderador del mismo tiene una especial característica que lo distingue del sistema oral anglosajón, en la que la juzgadora o el juzgador se coloca en una posición menos democrática. Es decir, si ustedes ven las salas orales del sistema anglosajón, normalmente el juez está en una posición superior a las partes, tiene una vestimenta especial y la inmediatez no se da tan cercana. Es decir, el juez tiene toda la autoridad para utilizarla y se señalan características muy peculiares del sistema anglosajón que no son aplicables y que están establecidos aquí en este código. Entonces, por eso es importante destacar el acierto de este proyecto de puntualizar esos principios e intencionalmente no definirlos para que en el caso concreto todos los operadores de justicia y el justiciable puedan lograr una solución de un conflicto de manera más sencilla. Tocante entonces voy a hacer un análisis de algunos artículos
¿Por qué establecí únicamente estos artículos? Bueno, son los que tienen principalmente, algunos tienen relación con la materia familiar, otros tienen relación con la materia general, aplicable tanto a las disposiciones civiles como familiares, y en las que pues trato de destacar las virtudes de este proyecto y también pues hacer las propuestas correspondientes. Así, ¿me pueden poner la siguiente, por favor? Contemplo respecto al artículo 31 del citado proyecto, es necesario precisar que en dicho artículo, respecto a las acciones del Estado civil relativo a la nulidad de matrimonio, al divorcio voluntario o por mutuo consentimiento, o a las relativas que atacan el contenido de las actas del Estado civil para que se anulen, rectifiquen o modifiquen, se establecen como procedimientos administrativos, no estableciéndose como acciones del Estado civil. En base a mi experiencia, considero importante que dichas acciones se contemplen de manera opcional en ambas instancias, es decir, como acciones del Estado civil, pero también en el área administrativa. Esto considero que es así porque, por ejemplo, en legislaciones como en la Ciudad de México, existen jueces del registro civil que tienen la experiencia y la capacidad para atender estos asuntos, pero en estados como el de Chihuahua no tenemos jueces del registro civil, tenemos titulares oficiales del registro civil que no tienen la preparación necesaria para atender estos asuntos. También en mi experiencia he visto si se hizo una reforma tratándose de los registros civiles a nivel nacional, en la cual se contempla la digitalización de todas las actas del Estado civil para que las partes no solo las puedan consultar, sino puedan obtener copias certificadas de las mismas a través del sistema digital. Sin embargo, ustedes saben que somos una frontera en la cual la migración es constante, tenemos gente de toda la República y en muchas ocasiones necesitan consultar su acta o necesitas hacer algún trámite relacionado a la nulidad, modificación o rectificación de las actas, pero no pueden acceder a las mismas porque hay muchos estados que no han cumplido con esta disposición legal de digitalizar el acta del Estado civil correspondiente. Inclusive nos hemos topado con estados que para hacer ese trámite, que es obligación por ley del mismo estado, requieren que la parte interesada acuda personalmente, haga un pago, lo cual es totalmente ilegal porque pues, si la ley les exige que hagan esa digitalización, porque la parte tiene que asumir el costo, y aún así, después de los 3 días, le suben la digitalización lo mismo. Entonces, para gente, por ejemplo, que es de Veracruz, que es de estados del sur, es terrible el problema que tienen con el registro civil. Entonces, el establecer o sacar de acuerdo al artículo 31 la rectificación de estas actas o darle la facultad al registro civil se me hace muy problemático. Respecto al divorcio por mutuo consentimiento, el Código de Procedimientos del Estado de Chihuahua tiene un procedimiento oral muy ágil, es decir, en la cual se podrán respetar los principios que dije al principio y en los cuales se está haciendo un procedimiento muy ágil, por lo que mi propuesta sería incorporar dicho procedimiento especial a ese artículo. Bien. Siguiente.
Respecto a este artículo, el artículo 98, se establece un acierto, la suspensión de la jurisdicción del tribunal mediante la fijación de una garantía en tratándose de la recusación. Nuestro sistema procesal no establece la suspensión de la recusación, lo cual ocasiona muchos obstáculos. Siguiente. Respecto al artículo 111, volvemos vuelve a definir los principios comentados, y aquí me he de referir a dos obligaciones establecidas en ese artículo que se tienen que garantizar en la impartición de la justicia familiar. Primero, proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Es un término tan común, pero del cual se abusa constantemente, porque se dice en interés superior del menor, se hacen resoluciones en interés superior del menor que no tienen nada de interés superior. Es decir, nos vemos aún en sentencias federales en las cuales se basan en el interés superior del menor y no se resuelve, no se hace una tutela efectiva, sino se dice que en interés superior del menor se tiene que reponer todo el procedimiento. Entonces no se resuelven los asuntos, se regresan ya sea al tribunal de segunda instancia o a veces a los tribunales de primera instancia, y se hacen juicios retardados. Siguiente. El artículo el artículo 124, resulta aquí importante establecer en materia familiar el deber de las partes, sus representantes que gocen con facultades expresas de convenir, de comparecer a las audiencias, así como el deber del órgano jurisdiccional de asegurarse que ambas partes se encuentren debidamente asesoradas y, de no ser así, diferir la audiencia por una sola ocasión a efecto de nombrarle defensor de oficio. Y aquí acertadamente se impone una sanción al mandatario judicial que no acuda a las audiencias. Siguiente. Aquí también es importante la sanción que establece el Código de Procedimientos Familiares, Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, respecto a aplicar una sanción tendiente a toda acción tendiente a burlar el turno establecido en la oficialidad de turnos. Respecto a la caducidad de la instancia, se establece el término previsto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, muy corto, ya que establece 60 días, el término de 60 días, por lo que aquí propongo 6 meses, y también que se incluyan en dicha caducidad las diligencias de jurisdicción voluntaria para la caducidad. Respecto al artículo 214, establece que en materia familiar se tendrán por contestados los hechos de la demanda principal o reconvencional en sentido de negativo cuando se deje contestar el término legal, lo cual me parece acertado. También establece esa disposición cuando se trata de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas, y en caso de que el emplazamiento sea hecho por edictos, lo cual también constituye un acierto. Básicamente establezco las propuestas. Lo único que me resta establecer es respecto a lo comentado por la compañera de los juicios sucesorios, que se establece en este proyecto, se establece en el área de justicia familiar. Somos el único estado en la República en la cual los juicios sucesorios se llevan a cabo por los juzgados civiles.
En el curso de mi maestría en Ciencias Jurídicas, nos dimos a la tarea de investigar cuál había sido la razón por la cual en el artículo 93, inciso 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se había privado a los juzgados familiares de los asuntos sucesorios. Y nos encontramos que había sido una decisión arbitraria, es decir, no se estableció en la exposición de motivos, no se estableció absolutamente nada respecto al motivo o la causa. Y comentando con las personas que estuvieron presentes en el momento de la reforma, nos comentaban que era por cuestiones de carga procedimental, es decir, que en ese momento estaba quitarles a los juzgados civiles la materia sucesoria significaba dejarlos sin trabajo. Entonces esa fue la razón por la que en 1900, en aquel tiempo, estoy hablando de 1981. Entonces es importante destacar esto porque como una disposición de aquella época simplemente se estableció arbitrariamente y cómo ha transcurrido a través del tiempo. Entonces sí sería importante analizar la factibilidad de que los juzgados familiares conocieran la materia sucesoria. Muchas gracias. Pues nos llevamos todas sus observaciones. Interesante, no veo cómo un juicio sucesorio o por qué puede estar en la materia familiar. Para mí es patrimonio y debe ser materia civil, ya nomás se pelea uno por los bienes, no sé. Excepto que haya menores o que haya alguna afectación a terceros, ¿no? Pero bueno, interesante y me agrada el criterio de Chihuahua. Pues muchas gracias a los tres por sus participaciones. Vamos colgados de tiempo, entonces damos lugar a la segunda mesa. Rápidamente entregarles aquí un reconocimiento por parte de la Comisión de Justicia a la maestra Patricia Martínez. A la maestra Cintia Liliana Nájera. Tomamos una foto, ¿no? Jueza décimo civil por audiencias, y al licenciado José Luis Almada Ortiz, juez séptimo familiar por audiencias del Distrito Judicial Bravos, lo mismo que al senador Rafael Espino de la Peña por moderar la mesa, que tuvo varios temas civiles y familiares para comentar con los presentes. Muchas gracias. Gracias, juez, que le vaya bien. Asimismo, llamamos hasta este espacio al licenciado Fidencio